Yo no sé si tienes esa sensación, Juan Luis, que se aprecia en los medios, especialmente en los internacionales, de que el nivel de ayuda a Ucrania está bajando y que la maquinaria industrial rusa continúa produciendo. Yo, hay unas declaraciones, creo que es de la primera ministra Estonia, que dicen literalmente, y ahora las colocaré, que la OTAN ha subestimado a Rusia, ha subestimado su capacidad industrial, la capacidad industrial de su maquinaria de guerra. ¿Tú qué opinas de esto? Hombre, que es una narrativa cuanto menos que le conviene a los esfuerzos del Ministerio de Exteriores rusos, pero como se suele decir, no hay mejor verdad que mejor mentira que la media verdad. Tiene una parte de verdad, eso es evidente. Esto además choca, como ya hemos hablado en otros programas, con el ya prearranque claro de la campaña electoral a la presidencia de Estados Unidos, que va a tener un impacto decisivo, no, lo siguiente. Pero ¿sabes Y qué? Juan Luis, y que ya parece clarísimamente que el candidato republicano, el que va a ganar las primarias, va a ser Trump. Tendría que ser milagroso para que no ganara, perdón. Es que hay un problema con esto, a mí me preocupa crecientemente. Más de uno se acordará que Aristóteles hablaba de la degeneración de los sistemas políticos. Hubo quien dijo que nada se ha escrito después de Aristóteles, pero eso ya me parece venirse arriba. Que se busque la frase para que sepa quién lo ha dicho. Yo no lo voy a hacer por respeto a personas que ya han fallecido. Pero Aristóteles tenía razón increíblemente siglo tras siglo en la degeneración de los sistemas políticos. De vez en cuando los sistemas políticos eh, subvierten su orden inicial. Él hablaba del paso de la aristocracia a la oligarquía, en términos evidentemente distintos a lo que lo entendemos desde la modernidad, y hablaba de algo todavía más impactante, que es el tránsito de la democracia a la demagogia. Eso es importante porque evidentemente Aristóteles no podría ni imaginar lo que eran las redes sociales. Pero las redes sociales, más que la radio o los medios de comunicación de masas comparativamente primitivos de los años 30 y 20, son el medio fundamental para esta degeneración, para sustituir un sistema de contrapesos, un sistema que es el peor sistema político excepto todos los demás, que decía Sir Winston Churchill, en un sistema por el que se hace ingeniería de los corazones y las mentes como no se ha hecho nunca en la historia. Eso no aplica solo a Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos ahora mismo tienen un verdadero problema de cómo apuntalar sus decisiones colectivas y las decisiones de sus élites para no poner en riesgo su situación de predominancia mundial. Pero es que eso ocurre en cada vez más países de Occidente, ¿no? Porque uno pensaría rápido em, en el populismo de Trump, pero el populismo del primer ministro canadiense, que se habla mucho menos de él, porque es un ejemplo muy extremo de wokismo y que, sin embargo, sus políticas producen impactos en ocasiones comparables, ¿no? Y la tentación permanente a un populismo que apalanque mejor que ninguna otra opción política las tendencias volubles que se impulsan y que se ingenierizan, si me permite esa palabra, por las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Partimos de la base de que, desgraciadamente, la guerra de Ucrania ha dejado de ser noticia para la mayoría de la población. Hablaba el otro día con Cristian Villanueva sobre qué va a pasar con el libro, que una vez más pues es el esfuerzo de una obra monumental de él y de su equipo, en el que esta vez yo he tenido la ocasión de participar, y me decía, mira, pese a que el libro va a ser lo que va a ser, que yo os adelanto que
que se mantiene muy alto el pabellón. El problema es que a la gente está cansada y sobre todo a ese cansancio se une la falta de buenas noticias. Hasta verano del año pasado, bueno, pues todavía cabía la esperanza de que el conflicto pivotara más a favor de los ucranianos y por lo tanto eso mantenía la atención, pero ¿quién quiere ver una película en la que gana el malo? Y perdonadme que emplee una expresión tan inane, ¿no? Pero es que es verdad. Esta es una historia en la que de momento el bueno parece que no gana. Y no es la tensión narrativa de que se queda el bueno al lado de un precipicio, el cliffhanger y tal, hasta que o viene un Deus Ex Machina o pasa una sorpresa más o menos currada y gana Ahora te van a quien tiene. criticar y te van a decir que eres prorruso y que no sé qué. Ya, bueno, en fin. Como no solo es solo que esas críticas es solo una cuestión de dinero, pero es que encima más es tan poquito dinero, es tan lamentable. Pero, ¿cuál es el problema? Que el problema de fondo, y eso no lo solucionan críticas ad hominem absurdas y que buscan unos cientos de euros. El problema es que en Europa hemos fracasado estrepitosamente en la evangelización, en la comunicación a nuestras poblaciones de qué nos estamos jugando con la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, no me cansaré de decirlo, es una guerra por el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Es una guerra por que no solo se libra en los campos de batalla ucranianos, sino en los corazones y las mentes de cientos de millones y las decisiones que toman unos cuantos miles de políticos de muy alto nivel sobre qué tipo de Europa queremos para el futuro. Juan Luis, sé claro, lo que estás diciendo es que si la guerra acaba mal, muy mal para Ucrania, mucho peor que ahora, eh, lo que podemos ver es una guerra extendida dentro de 5, 10 o 20 años en Letonia o en Lituania o en Estonia y que 3 años, tropas de países de la OTAN tengan que ir allí y soldados, por ejemplo, españoles, tengan que luchar. 3 años, perfectamente. Menos si ampliamos la definición de guerra a sus márgenes de la zona gris. Si se propulsan movimientos insurgentes o neoterrorismo en Europa, si se busca atacar a los puntos débiles para que regiones o incluso naciones pasen a estar en situación de extrema debilidad o estar cercanas al colapso, y eso puede pasar. Eso puede pasar en España, en Alemania, en Francia. A ver, el problema que tenemos es que un régimen que ya ha demostrado sobradamente cómo se ve en el concierto de las naciones y que todo lo ve como un juego de suma cero. O sea, para que el régimen de Putin gane, otros tienen que perder. Para que el régimen de Putin sobreviva, algunas naciones tienen que caer. Se tiene que cumplir el sueño de todas las Rusias vueltas a unificar bajo un solo zar o neozar o lo que queramos llamar, ¿no? Por cierto, hay una historia súper interesante de cómo los moscovitas le robaron el nombre a los ucranianos. Porque hasta Pedro I el Grande, Piotr Veliki en ruso, ¿verdad? Yo antes, como esas cosas uno las aprende como puede, yo le llamaba Piotr Gadol, pero luego me explicaron que era un error eso, ¿no? Era el gran duque de Moscú. No era el zar de todas las rusas, de todas las Rusias, de las rusas también, porque era un hombre muy polígamo y muy activo, pero era el gran duque de Moscú que durante su reinado se transforma en César, zar de todas las Rusias. Pero el verdadero Rus no podía haber sido Moscú, porque el Rus existía cuando Moscú era un bosque. Hace menos de 1000 años, Moscú seguía siendo un bosque. Lo que tienen los Sí, ucranianos pero es Juan Luis, al final, esas cosas yo creo que soy un poco la historia pasada, sabes que si vamos, por ejemplo, a la de cualquier país, podemos ver incoherencias, podemos ver
En fin, podemos ver cosas que podemos arrimar a nuestra ascua. ¿Tú no crees aquí, y por reconducir un poquito el tema, porque a mí siguiendo la deriva de los medios y de los analistas anglosajones, ya os digo, desde Shashank Joshi, Financial Times, el New York Times, prácticamente casi todos los medios que yo sigo, War on the Rocks. ¿Tú cómo explicas este creciente pesimismo respecto a la situación ucraniana? ¿Lo explicas por la posibilidad de que gane Trump? ¿Lo explicas por el hecho de que se ha ido reduciendo la ayuda o congelando la ayuda por los problemas internos de Estados Unidos, primero por la política interna fronteriza en el sur del país? ¿Cómo explicas eh, que haya esta sensación de que no se está ayudando suficiente a Ucrania y que si no se le ayuda suficiente, esto no va a acabar demasiado bien? En realidad es bastante complicado, pero permíteme conectarlo con lo que estaba mencionando antes, Sí, porque resulta que ese destino manifiesto de Rusia en la propaganda actual, que está pasadita de revoluciones, en realidad es una amenaza y una excepción histórica a la vez. ¿Por qué? Porque si tú lo piensas, la relación entre, por ejemplo, Francia y Alemania era de aparente extinción mutua. O caían unos o caían otros. Y durante 70 años hubo diversas rondas, 3 mayores y luego algunas menores, en las cuales uno de los 2 países estuvo a punto de desaparecer. Y oye, se llegó a una circunstancia probable y tristemente única por la cual tomaron un tercer camino, que es, en lugar de seguir amenazando al otro con dejar de existir, ¿qué tal si aprendemos a convivir? Eso es una lección que se ha aplicado al resto de Europa. El resto de Europa tenemos agravios comparativos con muchísimos otros países, quien más y quien menos, ¿no? Se pueden hacer muchísimos chistes sobre los franceses, italianos, españoles, alemanes, pero detrás de esos chistes hay siglos de muchísimo dolor. Pero todo eso ha quedado atrás. Por mucho que sea criticable el proyecto europeo, lo que no es criticable es que la alternativa previa, los pasos previos, fueron la casi extinción de nuestra civilización entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y en esas circunstancias, cuando eso es una herencia sorprendente y única para nuestros hijos y nietos, hay un régimen que la amenaza. Porque en lugar de desear una integración en los términos que sea, que ahí ni me atrevo a explorar, en dejar atrás la historia y en cooperar, pues es un régimen que sobre todo a los últimos 20 o 15 años quizás, su actividad básica es de menoscabo de este proyecto europeo, de ataque a nuestras instituciones y de amenaza a las fronteras, porque todo el proyecto europeo nace de un presupuesto muy simple. Si nos seguimos matando, desaparecemos. Por lo tanto, las no, fronteras no, no son solo estas. eso, Juan Luis, todos los movimientos secesionistas por ejemplo, no es ningún secreto, y no creo que estoy hablando de ninguna teoría conspiranoia, y tampoco estoy diciendo que el que se siente independentista no deba sentirse, pero te acordarás, Juan Luis, que cuando estaba en su punto más álgido el procés en Cataluña, uno de los pocos líderes internacionales, aunque no reconocidos, que visitó a Puigdemont fue el primer ministro de Osetia del Sur, que es una región no reconocida, claramente, desgajada de Georgia y que está controlada por Rusia, y se vio claramente que Rusia estaba intentando mm, potenciar el independentismo catalán, no por una cuestión especial, sino para generar división en los países europeos. Pasa lo mismo con algunos movimientos ecologistas, antinucleares, etcétera. Totalmente. Y claro, cuando tenemos dos extremos opuestos e irreconciliables, unos en un extremo se busca construir un futuro juntos, en otro extremo se busca la confrontación, hay que entender que este trágico episodio de la guerra de Ucrania por su independencia es solo, y empleo la palabra episodio, un episodio más. Ni fue el primero,
ni será el último. ¿Cuál es el problema? Que desgraciadamente los europeos fracasamos estrepitosamente en el 14 cuando por el tema del gas, por un cierto ex canciller Gerhard Schröder y una serie de circunstancias adicionales, se decidió mirar para otro lado con la mayor agresión que había tenido lugar en este siglo dentro de las naciones europeas, ¿no? Bueno, Bueno, Estados pues Unidos también miró a otro lado, ¿eh? Y lo hicieron también, te acordarás, con la guerra entre Rusia y Georgia. Ahí recuerdo que hay unas declaraciones de George Bush hijo, que le preguntó a su gabinete, ¿alguien quiere ir a la guerra para ayudar a Georgia? Y en su gabinete estaban todos callados. Ha sido como, primero fue Georgia, luego fue Siria, luego fue la situación en Crimea, luego fue, bueno, creo que hubo algún movimiento más en Siria de nuevo y luego ha acabado aquí. claro, para darte cuenta que lo que se juega a Estados Unidos, su gran juego es el Pacífico. Nosotros nos jugamos nuestro futuro y no tomamos la rienda de nuestra situación. Y cuidado, yo no hablo en absoluto de agredir a la Federación Rusa en modo alguno. De hecho, lo he dicho y lo diré 1000 veces las que haga falta más. Solo deseo que le vaya bien al pueblo ruso, porque el pueblo ruso cuenta con mi simpatía. Tengo buenos amigos rusos y además, sinceramente, mm, no creo que sean incompatibles a futuro con el imperio de la ley, con una democracia. Tiene una historia particularmente nefasta en algunas circunstancias y quizás alguna resistencia colectiva a aprender de sus errores, no lo sé. Pero en cualquier caso no les deseo ningún mal. Ahora, lo que priorizo y sí deseo, evidentemente, es eh, el mejor futuro posible. En primer lugar, a lo más importante, que es mi patria, que es España, y dado que mi patria está incluida en una serie de alianzas, tanto la Unión Europea como OTAN, pues que nos vaya bien a todos juntos, pero sobre todo en la parte europea de continuidad histórica y geográfica. Entonces, ¿qué pasa? Que ya para ir a tu tema, ¿vale? Em, el problema que me suscita es que, aunque esta vez las decisiones han sido mucho más claras, unívocas y contundentes que en el 14, esta vez se ha apoyado a Ucrania, vaya, de una manera sorprendentemente positiva, de una manera que yo no me habría esperado en marzo del 22. Yo habría esperado mucho más pusilanimidad, pensando en los precedentes. Luego, para no variar, no le hemos explicado a nuestra población por qué se hace esto, qué consecuencias tiene y qué consecuencias tendría no hacerlo, porque se emplea un tiempo ilimitado en explicarle chorradas, la que esté de moda en el momento, pero no se le habla sobre el futuro de sus hijos. Entonces, en Estados Unidos, insisto, es diferente, porque fíjate, es que allí yo si hago un ejercicio, y no sé si va a estar de acuerdo conmigo, de comprensión de la mentalidad del público americano formado, porque en la base del pueblo americano yo creo que de hace mucho tiempo ya que pasa completamente la guerra de Ucrania, lo deben mirar de una manera lógicamente distinta a nosotros. Como un tema de geopolítica, geoestrategia, algo muy abstracto, jugar al Risk, el mapa, las fichitas, no tiene que ver con nosotros. O sea, con nosotros estamos hablando del insumo energético, de la estabilidad de las fronteras, de que una nación europea ha sido atacada por otra nación, en este caso parcialmente europea, y no por nada. O sea, Rusia está en la órbita cultural europea, geográficamente en parte no es europea, y no se quiere integrar en la modernidad en lo que se ha convertido Europa. Eh, También, hombre, yo puedo entender que no todo sea deseable en Europa, no lo hemos hecho todo fenomenal, pero es algo muy bueno eso de dejar atrás los conflictos, ¿no? Y claro, como no le hemos explicado a la gente, oye, mira, es que no se puede tener eh, todo a la vez, no lo puedes pagar todo, no puedes. O sea, este conflicto es tan importante que requiere sacrificios por nuestra parte, pues lo único que ha hecho la gente es
la población europea, quiero decir, es ir dejando poco a poco de lado, pasado los primeros meses y hasta un año de solidaridad, un conflicto que ya forma parte del paisaje. Los refugiados no van a volver, que no pasa nada, porque encima está el frente congelado, no hay noticias, nada llama la atención. Bueno, nada llama la atención y no pasa nada, excepto cada vez que los rusos lanzan cualquier tipo de ataque contra la población civil ucraniana, matando a decenas y hasta en ocasiones centenares de personas, o que al menos se suman centenares en muy pocos días cuando salen las cosas mal, ¿no? Y entonces, con ese estado de ánimo, sucede una cosa. Hay posibilidad de que Alemania sea el primer donante de ayuda a Ucrania por encima de Estados Unidos. Hay países que, porque claro, he generalizado, he hablado de Europa, pero en Polonia y sobre todo los países bálticos, es que no hace casi ni mucha falta explicarles a la población, oye, hay que ayudar a Ucrania porque nosotros podemos hacer lo siguiente, lo tienen, vamos, diametralmente claro. Pero en esa circunstancia de que se está logrando cierto éxito en resetear nuestra industria de guerra, en prepararnos para la guerra, pues como la gente no, para ellos es un problema crecientemente invisible, ahí entra ese animal que es el político. Es un animal que responde a los estímulos que le marcan las verdaderas encuestas de opinión, su propia intuición política, etcétera. Y crecientemente, sobre todo más cuando nos vamos a Occidente, Ucrania es un no problema. ¿Por qué? Porque no le da beneficio al político en sus sucesivas campañas electorales o en sus juegos de alianzas o esas lindezas de la política moderna. Y en esos casos, tiene mucho sentido ahora ya hablar en otros términos de los que han hablado esos autores a los que mencionas. Desde Estados Unidos, yo lo veo desde como, bueno, hablan, no todos, porque en realidad algunos de ellos les va muchísimo en ello, pero en general hablan desde una forma desapasionada y abstracta. Y precisamente el gran problema que tenemos, y con esto acabo, es que en Europa en general nos falta pasión en todo, pero sobre este tema en particular, porque nada debe apasionarnos más que nuestro futuro. Bueno, fíjate además la imagen que he colocado, la imagen con las declaraciones del jefe del ejército estonio que dice: la OTAN ha estado subestimando a la maquinaria de guerra rusa. Dice el jefe del ejército estonio que el Kremlin no está en ningún momento cerca del punto de ruptura, del punto de venirse abajo. Dice que Moscú puede producir varios millones de obuses. Claro, aquí, a largo plazo, la tendencia de los analistas es que piensan que lo que gana una guerra es la voluntad. Creo que Putin dijo en uno de sus últimos discursos que las guerras las ganan los curas y los maestros. Es decir, la voluntad de luchar, la voluntad de enseñar a tus ciudadanos o hacerles creer en la idea de luchar. Y además de eso, la maquinaria de guerra que pueda producir los suficientes insumos. Ahí Ucrania, evidentemente, es un país que está parcialmente ocupado y está sufriendo bombardeos constantes. Ucrania no puede producir, no tiene la industria como para competir con Rusia. Creo que aquí estaremos todos de acuerdo, independientemente de la posición de cada cual. Con lo cual, depende de la ayuda internacional para mantenerse en el conflicto. Decía Shashank Joshi del Financial Times, además uno de los analistas más reconocidos, que esta guerra a Ucrania, quien tiene que mantenerlo a largo plazo, quien tiene de verdad la capacidad de mantenerlo, es Estados Unidos. Europa, a menos que dé un giro enorme, no puede producir por ahora ni los suficientes obuses, ni tiene los suficientes vehículos de combate de infantería, ni tiene los suficientes carros de combate disponibles. Estados Unidos sí que los tiene.
Y Estados Unidos sí que tiene la capacidad de aumentar su producción industrial muchísimo. Porque nosotros, Juan Luis, luego hablaremos de la posibilidad de que el conflicto se extienda a otros países. ¿Tú crees que Europa tiene capacidad para hacer mucho más de lo que está haciendo? Ya no digo voluntad, digo capacidad. Sí, pero eso tiene un precio. El precio no es fácil de pagar si no se entiende, porque Europa continuamente está en ciclo electoral. Este año tenemos para más elecciones al Parlamento Europeo, en las cuales inopinadamente el conflicto en Israel para algunos partidos políticos tiene una situación de preponderancia. Y claro, si no hay un incentivo suficientemente claro y fuerte, por lo que se hace lo que se puede con lo que se cree que se tiene. Para hacer mucho más, habría que hacer algo parecido a un plan Marshall de urgencia y emergencia, por la cual yo creo que sí que habría la capacidad para formar en relativamente poco tiempo a bastantes centenares de miles, quizás probablemente más de 1 millón de profesionales en toda la Europa continental para producir todos los insumos que necesita el esfuerzo de guerra ucraniano. Ahora, ¿quién paga eso? ¿Cómo se convence al público de que eso es necesario? Porque, a ver, yo creo que es objetivo, que es necesario, lo he dicho 1000 veces. Es el futuro de Ucrania, es el futuro de Europa. Pero si no hay esa claridad, pues claro, el problema también lo hemos explicado más de una vez. Si tú le pides a cierta industria eh, mm, tan necesaria como poco flexible, por ejemplo, la que fabrica munición de todo tipo, y no, o lo que dispara la pieza de artillería se llama obús. Lo que dispara es una granada. También se puede hablar de disparo, pero nunca un obús se dispara a sí mismo. Pues, ¿qué ocurre? Que si tú a una empresa le dices, mira, yo te aseguro durante 3 años unos pedidos de tanto. Ok, 5 años incluso. De tanto pedido por encima de lo que estabas acostumbrado. Fenomenal. Pues voy a hacer lo que pueda hasta donde a mí me interese. ¿Y qué es lo que le interesa a cualquier empresa? Su supervivencia. Lo que una empresa no puede hacer es quintuplicar su plantilla para un plan de 5 años. Porque después con esa gente, ¿qué haces? Es que esa historia ya la hemos vivido. Ha habido empresas en toda Europa que cuando ha habido un gran programa han hecho contrataciones además ineficaces, y aquí más de uno de los que me escucha sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Sin cubrir todas las plazas, ¿cómo lo explicaría yo? El problema es que hay que solucionar de urgencia porque previamente has tenido la magnífica idea de descapitalizarte, de prejubilar, de despedir, de ERES, de tal. Si esa ya es la situación de partida, una situación en la cual las empresas, lo que digo, contrataran a ese millón más, medio millón más, lo que tú quieras, de profesionales que producen todos los insumos para un esfuerzo de guerra, y a los 3 o 4 años hay volantazo, pues es que te llevas por delante lo que queda del sector. O sea, el daño sería catastrófico. Las empresas se protegen a sí mismas y los estados no están reaccionando ni dando las suficientes garantías ni con la suficiente velocidad. O sea, para que esto funcionara, el cambio tiene que ser total. El cambio no es gastar más, sino gastar dónde. El cambio tendría que ser hacia una reinvención de la industria que teníamos en los 60, 70 y 80, orientada a las nuevas necesidades y que nos garantizara con la mayor independencia al menos del amigo americano el futuro, que las futuras guerras que las va a haber, eh, no solo que las libráramos nosotros, sino con nuestros medios. ¿Y qué opinas de, por ejemplo, te muestro una información, que esto es una información de hoy? Dice lo siguiente: respondiendo a la cuestión de qué especialistas eran más demandados en el ejército ucraniano hoy, el general respondió que era la infantería. Está hablando de un general ucraniano y dice lo siguiente. El general ucraniano dijo:
ahora os diré el nombre, dice, abro comillas, lo más necesitado es la infantería que empuja hacia adelante, que ataca, que, que acaba construyendo trincheras, que mantiene la posición, que entra en la posición enemiga, que repele al enemigo. Bueno, la que más necesita ser entrenada son las fuerzas de tierra, la fuerza de la infantería. Sin querer reducir la importancia de su rol, los operadores de dron, los tanquistas, los artilleros, los especialistas de morteros y cualquier otro es muy importante, pero a día de hoy lo que necesitamos es la infantería. ¿Por qué saco estas palabras del general, y ahora os diré el nombre, perdón, porque he sacado el tuit específicamente? ¿Por qué saco estas palabras de hoy que ha citado Shoshan Yoshi? Y es porque los mismos ucranianos dicen que ellos no tienen la posibilidad de entrenar a centenares de miles de hombres dentro de Ucrania sin ser bombardeados. Si ellos, por ejemplo, amasan 5 o 6 mil personas en un punto concreto para entrenarlos, van a sufrir bombardeos y necesitan la ayuda de Occidente para formarlos, incluso en mayor medida de lo que ocurrió el año pasado, cuando buena parte de él, la primera mitad del año, fueron entrenados en Alemania, el Reino Unido especialmente. ¿Tú crees que Europa va a tener y puede entrenar y va a querer hacerlo centenares de miles de ucranianos para luchar en Ucrania? Puede hacerlo sin duda. Muchas veces lo hemos dicho, la OTAN es la organización, ante todo, de cooperación y formación y entrenamiento más exitosa de la historia. No ha habido nada por el estilo, jamás. Ahora, otra cosa es que se quiere hacer. Otra cosa es, porque, mira, OTAN tiene una cuestión, que al contrario que el Pacto de Varsovia no es una invasión y una dictadura encubierta. Los socios tienen todo el margen de maniobra, incluso más de lo que le conviene al conjunto. Hay socios de OTAN que en su momento se pusieron muy estupendos en pedir el ingreso, que ahora no están cumpliendo con sus obligaciones. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la nula cooperación o la insuficiente cooperación del actual gobierno de Hungría. Entonces, aquí en España, pues como es lo lógico y lo normal, se está cumpliendo con nuestra parte dentro de nuestras, de momento, actuales limitaciones de personal y recursos y los recursos asignados a ello. Ahora, yo creo que la receta, o sea, que el problema que menciona en parte es correcto y en parte no. Y me explico. El futuro de Ucrania y la defensa de la nación ucraniana es tan o más importante que el infante que está sufriendo demencialmente, está perdiendo amigos, compañeros, familiares en las trincheras. Es tan importante como eso las mentes más brillantes de su generación desarrollando o manteniendo el ritmo evolutivo de los instrumentos de guerra, porque los instrumentos que ellos desarrollen no dependerán de la voluntad o amabilidad de terceros, son suyos desde el principio al final. Y hay un problema y sobre todo una tentación de tomar a personas de cierta edad, desde jóvenes hasta personas maduras que son ingenieros extraordinarios y mandarlos al frente. Porque en el frente le van a matar exactamente igual que al vecino. Pero hay ciertos perfiles absolutamente críticos sin los cuales la industria colapsa. Eso tenemos ejemplos en la historia moderna y no uno ni dos precisamente. Y uno de los secretos más importantes del éxito norteamericano en la Segunda Guerra Mundial fue, por ejemplo, que ante una teoría clara de la victoria, ante unas condiciones de victoria evidentes, jamás puso en peligro su industria. ¿Y qué es poner en peligro su industria? Sacar de ella a un número excesivo de personal irreemplazable, un número excesivo de puntos de choque en la cadena de valor de tal o cual industria, sin los cuales empieza a decaer cantidad y calidad a la vez. Entonces, hay un problemón
luego lo veremos porque ha salido un magnífico análisis de Andrew Perpetua y una persona colaboradora que se llama Daniel, sobre el uso, o sea, un análisis estadístico de los datos conocidos sobre el uso de drones. Un resultado de eso, que luego lo veremos más en detalle, es que hay una cierta deriva, está pivotando hacia causar el mayor número de pérdidas humanas en las trincheras posibles. Porque evidentemente los decisores rusos ya han detectado de sobra la debilidad actual ucraniana respecto a mantener humanamente el esfuerzo de guerra. Pero la tentación de quemar el futuro inmediato mandando gente a rellenar la trinchera es una tentación comprensible, pero no por ella menos errónea. Es que Claro, se es han visto los jodidísimo lo que vídeos. estoy diciendo, Sí, perdóname, sí, sí. porque tú imagínate que tú le tienes que explicar a la gente, o no explicarlo, pero que sea un hecho, que hay personas que no tienen que ir a la trinchera, que hay jóvenes de 25 años que están mucho mejor en un laboratorio, en un taller, construyendo drones, diseñando todo tipo de sistemas y manteniendo la producción de sus sistemas de armas. Por ejemplo, adquiriendo los conocimientos y desarrollando cadenas para producir explosivos, que se puede hacer localmente, pero es una de las industrias más secretas que hay. Conocer el proceso de fabricación de explosivos de calidad militar o incluso de calidad industrial es algo que en el mundo civilizado tienen poquísimas personas porque ha sido un gran éxito de la humanidad a la hora de evitar autodestruirnos. Entonces, si tú parte de las personas que ahora están reinventando la guerra las mandas a morir en una trinchera junto con el otro que va a morir en la trinchera, es una mierda, es terrible decir eso, pero es verdad, es un error. Y además con un problema ahora para Ucrania, porque Ucrania está pendiente de aprobar una ley de movilización, una ley que quiere hacer algunos cambios, como por ejemplo reducir la edad mínima por la cual puede ser movilizado. Hay que decir que evidentemente hay voluntarios que son más jóvenes, pero otra cosa es que te puedan llevar, entre comillas, forzosamente, teniendo determinada edad. Y hay que decir que Ucrania había elegido a la gente más joven, gente de 22, 23, 24, 25 años, no enviarla. Creo que el límite eran 27. Las trincheras, también pasan en Rusia, ¿eh? Las trincheras están llenas de cuarentones. Decía Kaufman en un podcast reciente que la guerra no es óptimo que la peleen cuarentones y cincuentones porque es muy exigente en lo físico y que probablemente van a tener que tomar esa decisión. Repito, esta movilización está generando un debate muy intenso en la política ucraniana y, como has dicho, a mí me ha llamado la atención, ¿no? Que Rusia está centrándose en causar bajas ucranianas porque estima que es el punto débil, el eslabón débil de la cadena, ¿no? Porque, claro, es un país de 20 y pico millones de habitantes, en mi opinión, por mucho que digan que tenga 40, yo creo que debido a toda la inmigración, debido a que no se han hecho censos durante años, más de una década, creo que 2 décadas. Yo tengo la convicción de que Ucrania no tiene más de 20-25 millones de habitantes. Con lo cual, ya no están. Estas comparaciones que se hacen, Juan Luis, bueno, es que hay 3 tanques o 3,5 tanques destruidos, o X vehículos destruidos, o X bajas rusas por cada baja ucraniana, sí, pero tú tienes que ver cuál es la capacidad de Rusia respecto a la capacidad de Ucrania. Un país que tiene 140 millones de habitantes o 142 contra un país que puede tener 20, 25. Y un país que, si se destruyen T-64 ucranianos, ¿de dónde van a salir esos tanques? Vale, puedes decir que, bueno, Ucrania está destruyendo 5 veces más, o 4 veces más, o 3 veces más tanques que los que está destruyendo Rusia. Pero Rusia, ¿cuántos puede reponer y cuántos puede reponer Ucrania? Yo creo que esa es no sé si te parece a ti, pero creo que esa es una de las razones por las que
se está observando esa especie de sensación de que esto va a una guerra de años y que en una guerra de años, si Estados Unidos no interviene, esto puede acabar, en el mejor de los casos para Ucrania, como está, o en el peor, perdiendo más suelo. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo es la guerra de degradación entre ambos países? Pues vamos a ver, perder más suelo es una línea en un mapa, pero es perder casas, perder granjas, perder industrias, perder escuelas y hospitales. Y eso es algo indecente e inaceptable. Ya el horror que ha pasado, no solo las pérdidas de vidas, sino la pérdida de las raíces y del futuro para millones de ucranianos que han perdido o sus casas para siempre y han tenido que huir, o bien están bajo un régimen tan feroz como el que vivieron sus abuelos. Yo creo que a medio plazo, fíjate, hay una posibilidad, hay una vía razonable, aunque no asegurada, para el optimismo. Y la vía es la tecnología. Porque La tecnología, a ver, explícanos eso. sí, vamos a ver. Actualmente, como hemos dicho, las operaciones rusas están fundamentalmente dedicadas tanto a optimizar en la línea del frente, no a hacer grandes conquistas, sino Avdiivka es un ejemplo perfecto, por ejemplo, o a limar algunos salientes o lo que fuera, pero sobre todo a causar bajas ucranianas. Ahora, si el cierto desarrollo tecnológico logra bajar la densidad de ocupantes en las trincheras, porque se adquieren más y más recursos que sustituyen la función que no al hombre, ¿vale? Si sobre todo, y aquí es un problema que no invertir a tiempo lo vamos a lamentar, los ucranianos adquieren cantidad y calidad de medios contra drones suficientes como para que el esfuerzo continuado ruso al respecto se quede cada vez más romo, tenga cada vez menos efecto. Ahora mismo es algo conocido. Ellos se quejan de no acceder a suficientes medios contra dron, el que sea. Si se junta el cóctel adecuado de combinación de factores, es posible, y yo creo que hay una probabilidad razonable, de que los ucranianos básicamente por sí mismos, con ayuda de las naciones europeas amigas, pudieran mantener esta línea de manera lo suficientemente indefinida como para que el coste para el régimen de Putin empezara a no ser despreciable. Porque no olvidemos que las campañas de este otoño-invierno rusas, bueno, han obtenido éxitos extremadamente modestos, pero con un Bueno, coste eso es, demencial. ha avanzado prácticamente nada y han sufrido unas bajas terribles. Claro, y las bajas son perder especialistas de distintos tipos, perder un número eh, de militares, de infantes tan elevados, que no podemos asumir que eso vaya a pasar año tras año. Tú imagínate que los daguestaníes, año tras año, los pueblos se van vaciando de chavales porque se les manda con vagas promesas y que espérate que no las cumplan al final, al frente ucraniano. Y que llegue un momento en que arda otra oficina de reclutamiento o que al reclutador le peguen un tiro en el bar, porque están hasta las narices. No podemos asumir que eso puede pasar años y años sin que en algunas regiones de Rusia empiece a cundir el descontento, porque precisamente este desequilibrio, primero, eh, este desequilibrio en el reclutamiento a largo plazo tiene que tener impacto. Segundo, las cárceles en algún momento se van a vaciar. Y es una fórmula que no ha funcionado demasiado bien. Tanto es así que, de hecho, hasta la fecha, fíjate, se dan las circunstancias de que el gobierno ucraniano publicita sus carencias en manpower, ¿cómo se traduce eso? ¿Cómo estoy hoy, Dios mío? En, en hombres movilizados, pero no ha sacado a gente de las cárceles. Porque un gobierno responsable, y esperemos que Cuidado no. que ahora están debatiendo y Saluzny pidió que eso se eliminara, esa cortapisa se eliminara. Ya, pero ¿sabes lo que pasa con eso?
que al régimen de Putin le importa entre 0 y nada por 2 motivos, porque es mandar a la muerte a 4 de cada 5 y lo que haga el quinto volviendo a su pueblo de mierda, a él le da igual porque no le va a afectar ni a él ni a los suyos. Que llega un violador y vuelva a violar, ok, pero en una nación civilizada y responsable como lo es la ucraniana, soltar a criminales que están sufriendo largas condenas por crímenes verdaderamente graves, eso sabes cómo empieza y sabes cómo acaba, porque alguna de esa gente va a sobrevivir. O sea, que no me equivoque y que no me demuestren que esta forma de verlos no la compartían conmigo. En fin, volviendo y terminando por mi parte con el tema del futuro y la tecnología, la cuestión es que ahora mismo los mayores innovadores en bastantes nichos de defensa y de defensa dual son ucranianos. Ahora tienen la máxima necesidad. Han hecho algo muy, muy sorprendente, sobre todo para un país postsoviético, que ha sido aligerar todos los trámites, apoyar de manera eficaz a las startups. Y entonces, ese conjunto de innovación a través de programas, primero vino el Army of Drones de hace ya casi 2 años, desde hace menos de un año está la iniciativa Brave One. El resultado va a ser que, oye, al menos no va a ser, perdón, pero yo creo probable que algunos de esos desarrollos acaben teniendo un impacto significativo en la guerra. Y no tiene por qué ser, fíjate, no va a ser el desarrollo más complicado, tipo un misil de teatro o un misil antibuque. Probablemente sean desarrollos más sencillos, con fuerte implicación de tecnologías digitales y probablemente de inteligencia artificial, que cambien el equilibrio del asunto. Porque, por ejemplo, lo que venimos hablando meses de la caza de los inhibidores con autonomía terminal, ya está en pruebas. Ya se puede decir, está en pruebas. Si eso mejora lo suficientemente rápido, los usuarios del otro lado de sistemas de inhibición lo van a pasar bastante marrón. Hay un problema en todo esto, que es que ahora mismo hay una situación en la que una innovación, a menos que haya muy buena suerte, va a ser imitada por la otra parte en muy poco tiempo. De Es que hecho, es lo que ha ocurrido, ¿eh? Todos esos éxitos iniciales de Ucrania con los drones los ha copiado muy rápido Rusia. hay una crítica súper interesante en algunos canales ucranianos a los que sigo, que dicen que el oscurantismo tiene que pasarse, tiene que quedarse atrás. ¿Por qué? Porque decían, no se debe hablar jamás de lo que estamos haciendo con las frecuencias exóticas en las radios de mando y control de los drones, porque los, los moscovitas pues las van a imitar y tal. Y entonces pues era un tema de que o sea, es que es un esfuerzo relativamente descentralizado. No pocas unidades, sino pocos grupos se quedaban sin acceso a algo que ayudaba a salvar vidas y ayudaba al esfuerzo de guerra porque disminuye la eficacia de los inhibidores o en algunos casos lo anula, pero los rusos de todas maneras se lo encontraron, tienen capital intelectual de sobra y lo desarrollaron por su cuenta. Y ahora ambos bandos lo que han cogido es, aquí no tengo ninguno, pero tú imagínate una pieza, un receptor de radio del tamaño de la uña de tu dedo índice, por ejemplo. Ese receptor vale menos de $30. Ese receptor está basado en software libre y en tecnología que se llama LoRa. Eh, el rango de frecuencia está entre 865 y 930. No es exacto, o sea, se le denomina de otra manera, pero para entendernos. Por lo que hace esa gente es, sin tocar ni un ápice del silicio, modificar el software suficiente para bajar 70 megahercios arriba y subir 70 megahercios, o sea, bajar 70 abajo, subir 70 arriba, ese rango de frecuencias. Con lo cual, los sistemas tienen que estar escuchando en 140 megahercios más que no un moco de pavo. Bueno, hay una posibilidad también que las trincheras queden vacías para las dos partes. Porque precisamente si ambas partes siguen ahora mismo este toma y daca tecnológico de yo desarrollo, yo imito, tú desarrollas, yo imito, puede llegar un momento en el que
sean tan eficaces algunas de las innovaciones de la segunda mitad de este año, que no quede más remedio que tener las trincheras y todas las líneas defensivas relativamente poco pobladas, porque una concentración de compañías, incluso pelotones, sea demasiado peligrosa en todo momento y lugar. Puedo decirlo porque no sé si alguna vez lo escribiré. Yo tengo una lista muy larga de artículos y libros esbozados y sin escribir, que puede que nos estemos conduciendo hacia el campo de batalla vacío o crecientemente vacío, en el cual la presencia de concentraciones cada vez menores de militares, de combatientes, sea insoportable. No se puede asumir porque las pérdidas sean demasiado elevadas y que en la primera línea sea cada vez algo más de máquinas y menos de personas. Eso rompe por completo con la visión heredada de que la guerra es un asunto de la infantería, pero lo hemos dicho muchas veces, lo único permanente y universal de la guerra es que no hay nada ni permanente ni universal. Si se dan ciertas circunstancias, como podríamos hablar, que tú lo conoces mejor que yo, el impacto de la invención del estribo, la ecuación cambia por completo. Y si te parece, antes de cambiar de tema e ir a la posible amenaza que ya había filtrado el Bill, pero que se ha hablado mucho estos días de Rusia a algún país OTAN. A mí me gustaría preguntarte sobre tu visión personal, ¿eh? No te voy a pedir que intentes adivinar una bola de cristal, pero sí me gustaría que dieras tu opinión, tus sensaciones. ¿Cómo crees que está evolucionando esta guerra para Ucrania y cómo crees que puede hacerlo en el próximo año, teniendo en cuenta lo que sabemos ahora? Es la prueba definitiva para la nación ucraniana. La nación ucraniana tiene que decidir, y es una decisión espantosa. Nosotros la pasamos hace 2 siglos, si quiere continuar su existencia o no. Y esa decisión conlleva pagar un precio espantoso. Pero la pregunta es cuál es la alternativa. Desaparecer como nación, esta vez ya definitivamente, perder la identidad, la cultura y encima ser reprimidos a una escala que no se conocía desde hace casi 100 años, desde el Holodomor. En realidad no tienen elección. Entonces, sí, dependen mucho de la ayuda externa. Pero Lucas nos lo ha explicado muchas veces. Si la ayuda externa llega Donald Trump a su segunda presidencia, monta la mundial y corta la ayuda, la guerra cambiará de naturaleza. Pero no creo que los ucranianos se rindan, ni menos con facilidad. Yo creo, fíjate, hoy estoy un poco optimista, que suficientes países europeos y sociedades europeas van a adquirir, o ya lo han hecho, el suficiente grado de conciencia sobre la amenaza que para nosotros supone el régimen de Putin, que van a impedir por sí mismos que Ucrania caiga, que pierda fragmentos más importantes de su territorio. Eso a su vez nos va a exigir sacrificios. Eso a su vez va a profundizar nuestra crisis económica ya en ciernes. Pero lo que creo que va a pasar durante este año es que no va a caer Ucrania, que las elecciones al Parlamento Europeo, Ucrania va a ser la protagonista, aunque parezca lo contrario, digan lo que digan los señores podemitas apoyando manifestaciones del FPLP el día del Holocausto. Y al final creo que, fíjate, me voy a tirar a la piscina. Más allá de este año, puede que sea el golpe de timón que necesita el proyecto europeo, que necesita que suficientes vuelvan a creer en ese proyecto, que recuerden lo que vino antes y que vuelvan a creer en los beneficios del futuro, en vez de perderse, en vez de quedarse en laberintos burocráticos, en frases vacías y sobre todo que no haya nadie al volante. A lo mejor una amenaza externa, desgraciadamente, era lo que necesitábamos para reorientar nuestro futuro, porque hay que decir una cosa, esto no va de Ucrania, tampoco va de Israel. En última instancia, ahora mismo estamos en guerra, la guerra está entre dos formas de entender el mundo, las autocracias y las sociedades y regímenes liberales.
No tenemos asegurada la victoria, pero caso de no tener la victoria, lo que viene es tan malo que más nos vale que suficientes tengamos claro qué es lo que nos estamos jugando. Si te parece, vamos al siguiente tema. Vamos a todos los rumores de que esto podría acabar derivando en caso de acabar muy mal para Ucrania la cosa. La situación está por ver. Si esto acaba mal para Ucrania, ya el Bild y otros medios no alemanes, pero sí anglosajones, de idioma en inglés, básicamente, han venido advirtiendo de la posibilidad de que la OTAN entre en conflicto con Rusia. Que Rusia provoque algún tipo de incidente con los países bálticos, especialmente se habla de que podría ocurrir algún evento entre Bielorrusia y Kaliningrado en el llamado corredor de Suwalki, que está, pues es la unión, el paso que permite, el paso fronterizo que hay entre Polonia y Lituania. Ese corredor, ahí podría ocurrir alguna cosa, repito, es el corredor que separa Kaliningrado, que es lo que era anteriormente Prusia Oriental y que es territorio ruso, con Bielorrusia, o bien que ocurriera algún evento en Estonia con minorías rusas, algo que básicamente lo que provocara es lo que ya hablamos en la semana pasada, un evento de, digamos que teoría del gallina, juego del gallina, a ver si Rusia provocara un evento lo suficientemente grave para exigir una respuesta, pero que esa respuesta potencialmente pudiera generar tal, tal graves consecuencias que la OTAN no se atreviera a hacerlo. Por ejemplo, que un destacamento pequeño ruso entrara en Estonia y tomara 5 kilómetros cuadrados. O tomara literalmente 3 pueblos, 3 aldeas. ¿Qué ocurriría ahí? ¿Cómo se respondería? ¿Esas 3 aldeas merecerían un ataque nuclear? Evidentemente, creo que no, ¿no? Pero generaría un dilema importante. ¿Tú cómo ves todos estos rumores, todas estas noticias, todas estas informaciones que han aparecido a partir de la del Bild, de que en caso de que la situación acabe mal para Ucrania y que tenemos muy poco tiempo, decían, ya no solo los alemanes, decía el jefe de los ejércitos noruegos, que Europa tiene 3 años para prepararse para ese posible escenario. ¿Tú lo ves realista? En caso de error de cálculo, sí. Porque, a ver, una cosa es que tanto las Fuerzas Armadas rusas como su industria se hayan quitado la grasa y parte del óxido, se hayan metido 3 en 1 en vena. Y otra cosa es que la fuerza convencional OTAN comparado con la fuerza convencional rusa, o sea, la comparación es tan demente, tan loca. ah, y sí, sé que he sido contundente al describirlo, pero es que el riesgo puede ser de una derrota catastrófica. A ver, hay que pensar que en el último año y medio, Es decir, una derrota catastrófica para Rusia. totalmente, pero una derrota que supusiera el colapso e incluso la desintegración del país. Ya sé que no estamos de acuerdo en la posible desintegración de Rusia, pero ¿y si Rusia, o sea, si la Federación Rusa es el enfermo de Europa del siglo XXI y si es la Turquía de los otomana del siglo XXI? No digo que sea posible, tampoco digo que sea probable. Da muchísimo miedo. A mí no, yo lo he dicho muchas veces, y luego la gente se enfada, ¿no? Porque como se enfada por todo. Y a mí no me gustaría que Rusia acabara desgajándose en 20 entidades. Creo que no sería bueno. No, no, sería Eh, terrorífico, ya te lo digo yo. sería muy peligroso. Sé que hay gente que está deseando eso, gente que está deseando que Rusia prácticamente desaparezca. No es mi caso, ¿eh? Yo os digo que no es mi caso, es un país que quiero y que bueno, evidentemente eso tampoco equivale a que yo no considere que es el país que ha agredido a Ucrania. Pero eso es otro Claro, tema. el problema que habría es
Bueno, muchas veces hemos hablado de él, ¿no? Las consecuencias no intencionales de la acción intencional. Tú Totalmente. imagínate, Sí. desde hace más de un año, y sobre todo funcionó fenomenal, desde principios de verano del 22 a principios del 23, las amenazas de ataque nuclear, hubo quien las tomó literalmente. Y en Y algún que, caso, perdón, yo creía que habían fracasado, pero los análisis del Rusi lo que decían es que habían funcionado porque exacto, habían ralentizado la ayuda a Ucrania. eso es. Que O porque sea, Ucrania en ese contraataque que hizo en 2023 podría haber sido mucho más, si hubiera tenido mucha más ayuda, hubiera eso podido es. penetrar muchísimo más de lo que lo hizo. Es que es lo que hemos venido diciendo en el programa. O sea, si jugar al perro loco, pero enseñando muchísimo los dientes, el cálculo que impulsa en Downing Street y sobre todo en Washington y en el Pentágono es que si se pasan de la raya suministrando sistemas críticos a sus aliados ucranianos, el resultado puede ser que esa amenaza nuclear no sea imposible. Les ha funcionado pirata. Ahora, tú imagínate que en vez de seguir en la guerra en unos términos que ahora no les son desfavorables, de repente alguna mente brillante tiene una idea, como en realidad fue la propia idea de la invasión de Ucrania, que fue una idea básicamente de mierda. Me refiero de mierda, de no, la idea era mala, era maligna, pero la ejecución fue una basura. Pues tú imagínate que alguien tiene la idea de atacar por el corredor que acabas de mencionar, que sabe cómo se pronuncia, por cierto. Bueno, si eso ocurre después de 24 meses a partir de ahora, el posicionamiento de unidades OTAN básicamente estará absolutamente avanzado. A un nivel que ahora mismo resulta hasta difícil de imaginar, porque ya hay unidades OTAN posicionadas en toda esa zona. Si eso ocurre, la disparidad de medios, de capacidad, de entrenamiento y sobre todo de inteligencia, inteligencia en el sentido de conocer qué es lo que hay, es tan bestial que esas flechas que pintas, podrían ser, eh, pues, mira, cuando después de que ocurrió la tercera ofensiva Brusilov en el 17 y tuvo lugar la primera ofensiva Kerensky en el 18, esas ideas, sobre todo la Brusilov, estaban bien pensadas y razonablemente bien ejecutadas, se transformaron exactamente en lo contrario. Con ayuda de los traidores, el país colapsó y los alemanes, solo los alemanes, se pegaron tremenda carrera hacia el este, liberando los países bálticos, entrando en la Rusia blanca, en Belarus, incluso en parte de Ucrania. Tú imagínate que, o sea, una vez que se inicia un conflicto, ¿tú de verdad creerías que tras una derrota las fuerzas aliadas se quedarían en la frontera expulsando al malvado agresor? No. Pasarían dos cosas. Dado que Kaliningrado es ahora mismo una amenaza para parte importante de todos los aliados, pues probablemente sería ocupada. Y en segundo lugar, si hay una derrota suficientemente importante, ¿qué impediría a las fuerzas de la OTAN liberar Bielorrusia de la actual dictadura que tienen y poner en su lugar a un gobernante más deseado por buena parte de la población? Estoy hablando solo, evidentemente, de escenarios hipotéticos. Imagínate eso, que la Federación Rusa pierde Kaliningrado, alias territorio ocupado, y pierde la Rusia blanca. Llegados a ese punto, ¿qué otra opción hay que una guerra nuclear? Una guerra nuclear que además has provocado atacando el corredor de Suwalki. Fíjate, yo creo que si no hay un error de cálculo no va a pasar, porque la disparidad de medios es conocida también por la Federación Rusa. Otra cosa es que en 5 años, 10 años, según cómo evolucionemos nosotros y ellos, el equilibrio pueda cambiar, pero ahora mismo es sencillamente excesivo en los órdenes principales de batalla. Pero ahí la cuestión, yo creo que el cálculo es no tanto que Rusia pudiera vencer a tropas de la OTAN en Lituania, Letonia o Estonia, que yo creo que ellos están convencidos
saben perfectamente, no son idiotas, cuál es el balance de poder, sino que no se atreverían. No se atreverían a, por ejemplo, lo de escalar para desescalar. Se irían a intentar solventar diplomáticamente el que se entrara en 3 aldeas, por ejemplo. ¿Sabes lo que pasa con eso? Que llega un momento en que la lección de la historia es meridiana. Sabes que si a un régimen agresivo en la modernidad no lo paras, solo va a hacer una cosa, seguir agrediendo. Las lecciones tanto con Hitler como con los soviéticos son evidentes, indiscutibles, hasta que al primero eh, se acabó con su régimen y para los segundos se dispuso de la creación de la Alianza Atlántica, no hubo, y los medios necesarios para defender Europa Occidental, no había otro futuro que la agresión continuada. Lo que he dicho, poniendo a dos regímenes agresivos como lo que son, probablemente a muchos hispanoparlantes se echarán las manos a la cabeza, ¿cómo comparo con eso? Bueno, que se lo pregunten a los polacos o a los estonios, letonios y lituanos, ¿no? ¿Qué piensan sobre eso? Sobre el otro día leí una frase que me gustó mucho, que decía eh, algo así como los alemanes nos ocuparon 6 años, los rusos nos ocuparon 40. Evidentemente es un poco trampantojo porque la ocupación de unos y otros no fue lo mismo. Pero para en última instancia, para esas naciones, lo que tienen ante todo claro es la idea de una ocupación que pase lo que pase no quieren repetir. Porque también te haría una pregunta. Ok, pongamos que hay algún cerebro pensante en el Elíseo, por decir algo, ¿vale? Que no se la quiere jugar, como esos momentos que ha tenido Messi Macron a lo largo de los 2 últimos años, que ha sido a veces, hombre, pues que yo no me la habría esperado de esa falta tan tremenda de timing que ha tenido el presidente de la República Francesa, ¿no? Imaginemos que alguien así, no, no, pero joder, es que, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero es que hay un riesgo de guerra nuclear. Ok, pero imaginemos que al mismo tiempo que hay alguien barruntando sobre esto, en el gobierno polaco esté quien esté, o en el gobierno lituano, se lanzan con todo lo que tienen, porque saben que solo tienen una oportunidad. Y entonces, ¿qué se les va a hacer? ¿Dejar solos a los aliados y por lo tanto permitir que la alianza y todo lo que se ha construido colapse de un solo golpe y sin luchar? Creo que no. Si te parece, vamos a cambiar de tema ya. A mí me gustaría, derivado de esto y derivado de las informaciones que hablan de que los ejércitos europeos necesitan prepararse para esta eventualidad, e independientemente de ello, ya se dijo al inicio de esta guerra que Europa tenía que doblar, al menos doblar su inversión en defensa. Ya era algo que había pedido la administración Trump, antes incluso. Yo te preguntaría, ¿qué es, a tu modo de ver, lo que necesita Europa en mayor medida y qué es lo que necesita España? ¿Cómo prepararse para esa eventualidad dentro de 3 años? Si tú fueras ministro de Defensa, ¿qué necesita España tener? Material, formación, inteligencia. ¿Qué es lo que necesita? Antes de eso, me gustaría responder a algo que han dicho los oyentes sobre el muro de Berlín. Algunos han recordado, lógicamente, que el muro de Berlín estaba para impedir que los alemanes orientales y otros habitantes del bloque huyeran a Occidente y no a la inversa. Otros le quitan hierro, como es predecible, teniendo en cuenta ciertas tendencias políticas, pero Jordi, es que yo lo vi. Yo tenía 18 años y estaba en un pueblo que se llamaba Zichegi, que está cerca de una ciudad más conocida, se llama Wolfsburg, que es, digamos, el alma mater, el punto de origen de la Volkswagen, ¿no? Y yo iba a trabajar en una plantación de robles que básicamente tenía mosquitos casi tan grandes como mi dedo pulgar. Es una cosa absolutamente tremenda.
en una bicicleta, que además era de piñón fijo y freno a contrapedal, como el chiste. Bueno, pues según iba con mi bicicleta pedaleando con esfuerzo y tal, yo tenía que recorrer un camino de unos 6, 7 kilómetros. Y desde el principio lo que más me impresionaba eran los memoriales. Porque yo pasaba a lo largo del muro, que no era tal, que no era muro, sino que era valla. Se veía y te lo decían Achtung Minen, porque justo al otro lado estaba minado. No estaba minada la parte occidental, porque yo pasaba por ella y alguna vez hasta me chufé con esa bici de mierda. No, estaba minado al otro lado. Y entonces cada 100 metros, 200 metros, había un cartelito como los que veis en las carreteras cuando en las zonas chungas o en las calles de las ciudades, aquí se mató a Periquito y pone la gente flores, que han perdido a la persona, tal. Pues aquí era lo mismo, pero que alguien había pisado una mina, le había matado un Paco o había muerto de cualquier otra manera cuando trataba de cruzar el muro. Y eso, que para muchos es historia, los que somos más viejos, lo hemos vivido. Yo recuerdo que ese pueblo, Zichegui, estaba dividido en dos por el muro, que ese sí que era una parte de ladrillo y tal, y que había unos bopos, unos Volkspolizei, eh, pues con cara de poquísimos amigos, imaginar, un Volkspolizei con su Kalashnikov y su Canesú, impidiendo que nadie cruzara a la otra parte del pueblo. Al revés no existía. Lo mismo, no hay simetría en el asunto. Terminado el anecdotario, paso a España y Europa, evidentemente por ese orden, porque una cosa me preocupa más que la otra. Lo que necesita, ante todo, España es mejorar las condiciones de su capital humano. No hay nada más importante que los grupos, que las personas, y aquí dividiríamos entre industria y los soldados de España. Los soldados de España, para quien no tenga tratos con militares, no es nada fácil hacerles entender que las circunstancias que viven, sobre todo en ciertas escalas, son irreproducibles para cualquier otro funcionario. Un funcionario autonómico, municipal o estatal se mueve si quiere. Un soldado de España, cada cierto tiempo, por promoción, por carrera militar o por otras cosas, las más de las veces le toca coger a su familia, si es que eso no le provoca un divorcio, y moverse de punta a punta de España. Hay militares que cuando les tocan estar destinados en Madrid, lo único que les queda es una residencia militar, como ellos dicen, como cuando yo tenía 20 años, resulta que tengo 42. Y separado de mi mujer, a la que la veo 3 días a la semana. Y 4 estoy a mi bola. Los militares en su momento tenían patronatos de vivienda y otra serie de beneficios sociales que la gente no entiende porque era lo imprescindible para que esas personas mantuvieran y hicieran crecer y prosperar a sus familias. Mi abuelo, cuando fue de comandancia en comandancia, jamás pagó un piso hasta que llegó a Madrid y lo pagó en condiciones muy favorables, pero es que había tenido que cambiar 4 veces de destino. Lo primero que necesita España es un trato mejor a sus soldados, en todas las escalas. Desde mejorar las condiciones, porque vamos a llegar a un momento, como siga la vicepresidenta segunda en su propósito de seguir subiendo el salario mínimo, que los soldados de España literalmente van a cobrar menos del salario mínimo. Soldados me refiero, soldado. Además, también yo creo que es importante invertir más en la adaptación al nuevo entorno tecnológico y a partir de ahí yo creo que las prioridades no de España sino de toda Europa se van a modificar por la pura fuerza de los hechos. Todavía seguimos en grandes programas industriales que tienen su necesidad y su papel, pero que son tan preponderantes que obstaculizan con eficacia inversiones en programas menos tradicionales. No voy a hablar de drones como siempre, sino dominio cognitivo, dominio de gestión de la información, sistemas de gestión del campo de batalla, etcétera, porque oiga, que es que los ucranianos se han reinventado el juego y disponen a veces de sistemas de gestión de la información que en media Europa no podemos ni imaginar. Más allá
La industria de defensa nuestra lo que necesita ante todo es apoyo continuado en el tiempo. También necesita todos los pescozones y tirones de orejas necesarios para acelerar su adaptación, porque vienen curvas, porque buena parte de los productos, sistemas y prioridades previos o cambian o desaparecen. No te separes del micro porque a veces te vas y Digo, vuelves y se pierde el audio, perdón. pues, y no voy a empezar ahora a hablar de porque el tanque va a desaparecer o demás chorradas que se dicen en las internets, sino que esta puñetera guerra, que es la mayor en 80 años, está ya provocando cambios para los que la industria y sus clientes se tienen que adaptar. Más allá de España, que insisto, pues es lo que me importa, estaría Europa. Y en Europa hay terreno recorrido y terreno por recorrer. Como ya alguno comentó alguna vez, yo soy experto por la Agencia Europea de Defensa en estos temas de los que dio la tabarra a menudo, de los drones y tal. En este siglo ha mejorado la cooperación entre socios de cara a programas multinacionales y, de hecho, para cualquier tipo de programa financiado con fondos europeos, lo más importante es que los socios, las empresas, seamos de distintos países. Pero queda mucho camino por recorrer, porque el defecto que tiene parte del sistema es que no funciona a un ritmo lo suficientemente rápido y decidido. Por ejemplo, actualmente el sistema de defensa contra dron de toda la OTAN va a tener base europea, una base tecnológica europea. Hay un protocolo que se llama Sapient, que sobre él se va a basar el futuro de la defensa contra dron. Y dice, joder, qué bien, ¿no? Esto no lo traen los americanos, lo traemos nosotros. Bueno, concretamente los británicos, pero ok, los británicos son europeos, ¿no? Pues bien, el problema es que, siendo que esto es una gran noticia, siendo que por fin se están tomando las decisiones y poniendo los medios para hacer frente a la amenaza, la velocidad todavía no es suficiente. Yo, sinceramente, no creo en un ejército europeo, porque ¿Tú no crees en un ejército europeo? en absoluto. Porque un ejército europeo, o sea, yo solo creo en los ejércitos que son instrumentos al servicio de una nación. Europa no es una nación. Otra cosa es que haya eh, alianzas o estructuras militares en las cuales se encuadren los ejércitos nacionales OTAN. Y funciona. Y tiene un propósito y, bueno, pues sobre todo ha demostrado su eficacia a lo largo de las décadas. Pero un ejército europeo lo que le daría, o sea, como, en tanto que no hay una nación detrás, el espíritu que mantiene a los militares cumpliendo un oficio que, por más que sea vocacional, las más de las veces es desagradable y requiere muchísimos sacrificios, perdería el sentido principal. Un militar español, alemán o italiano lo es porque cree que su misión en la vida es defender a su país como le han enseñado. ¿Qué defendería un militar europeo? ¿A Europa? Quiero decir, Europa es una realidad geográfica, cultural, histórica, etcétera, pero no es no es una realidad nacional, ni aparenta que lo va a ser. En su lugar, lo que sí se puede hacer desde Europa y se está haciendo, y yo confío en que se haga mejor, es propulsar otro tipo de cooperación diferente y complementaria a la de OTAN. OTAN, ya lo hemos dicho, es entrenamiento, cooperación. Europa, si se hace bien las cosas y no como algunos programas multinacionales que han sido un despropósito, es tiene muchísimo camino por recorrer para la cooperación industrial, para que en vez de reinventar la rueda 20 a la vez, se lleven a cabo proyectos que no todos tienen por qué ser de la misma dimensión de 28 naciones, 26 naciones, no, pues a lo mejor algunos pueden ser 4 o 5. Bien, pero se pueden lograr distintas economías de escala que no se lograrían con nuestras industrias por separado. En última instancia, lo que necesita Europa es lo que necesita España, en mi opinión. Y esta es la opinión de Juan Chulilla, ¿vale? No soy el único que piensa así, pero solo hablo en nombre de mí mismo. Comunicar a la población que estamos en guerra. Comunicar a la población que es importante defender lo que tanto trabajo nos ha costado construir y lo que casi perdemos. Y que eso tiene un precio. Pero que no hacer eso tiene un precio mucho mayor. Me gustaría preguntarte, por cuestiones concretas, sobre lo que se necesita. Se habla de que en Europa
el nivel de producción de proyectiles de artillería, de obuses, es inaceptable. De que si entrara en un conflicto convencional, por ejemplo, España, algo similar, se le acabarían los obuses en nada, en 2 semanas. España, ¿qué debería hacer al respecto? Europa, ¿qué debería hacer al respecto? ¿Cómo debería aumentar la producción? ¿Debería mantener un arsenal, por ejemplo, España de, no sé, por decir algo, 5 millones de obuses? ¿Qué debería ocurrir ahí? Primero, que son granadas, que no son obuses. O Obuses es granadas, lo que venga. tira la granada. Segundo, bueno, esta guerra ha tenido el beneficio imprevisto de demostrar el nivel de nuestras reservas de guerra y la necesidad de mejorarlas. Tercero, es una decisión política, desgraciadamente. O sea, aunque quien lo fabrique sea una empresa privada, quien lo va a comprar no va a ser, tú imagínate, una autonomía española comprando granadas para servir a su policía autonómica. No tiene mucho sentido, ¿no? Lo tiene que comprar, el único cliente es el Estado. Y el Estado, en este caso, lo que necesita es garantizar a las empresas una continuidad de pedidos en el tiempo. Eso ya se ha hecho. O sea, tuvimos la ley Sebastián de 2007, por la cual se garantizó durante un número de años espectacular unos beneficios espectaculares sobre la instalación de placas fotovoltaicas y parques fotovoltaicos, etcétera. Bueno, no critico la totalidad de la iniciativa, probablemente sí la ejecución, porque quien está al cabo de esas cosas sabe que tuvo un impacto que, bueno, que de hecho supuso un serio peligro para las finanzas nacionales, pero que además nos hizo comprar el material en un momento del desarrollo tecnológico que hicimos una compra tan por encima de las necesidades naturales del momento que cuando mejoraron las placas, primero no era fácil mantener el ritmo de compra porque se habían comprado demasiado las anteriores. Pero ya que se ha hecho eso, em, yo diría que es una cuestión de pactos de Estado, de que los políticos antepongan las necesidades críticas de sus naciones a sus agendas particulares, me refiero a agendas de partido, y que lo que voy a decir no va a gustar para algunos, imagino, pero lo mismo que ha habido un pacto para las pensiones, tendría que haber un pacto para la defensa. Un pacto para la defensa. Aparte de, porque yo creo que estás de acuerdo en incrementar la producción de granadas, por así decirlo, iba a decir obuses de nuevo. Ojo, En es que- que las granadas tienen una cosa que han demostrado en esta guerra, y solo las granadas más primitivas, que no se pueden inhibir. Que Hmm. cuando la pieza la dispara, sigue una parábola, cae donde sea, si está bien hecha la espoleta, revienta, monta la mundial y ya está. Pero hay muchísimos proyectiles y tenemos un problema creciente en Occidente con ello. Los proyectiles guiados que dependan de radio de cualquier tipo, y eso incluye también a GPS, a los sistemas GNSS, porque dependes de la señal de radio satelital, tenemos un problema, ¿eh? Que a lo mejor nos encontramos en unos años con que las guerras de los últimos 30 años que estaban dirigidas hacia el uso de munición de precisión, pues que a lo mejor no tenemos que darlo por supuesto. Ojo con la munición de artillería, ¿eh? Am, ¿Y qué opinas, por ejemplo, de la infantería? ¿Tú crees que el número de soldados profesionales español debería aumentarse o no? Am, es un problemón. Es un verdadero problemón. Porque en ausencia de un patronato de vivienda, y aquí podemos comparar con las Fuerzas Armadas norteamericanas. El militar norteamericano, mientras esté en servicio activo, sabe que tiene unas facilidades espectaculares. Los que hayan visitado el interior de la Para base, estudiar, por ejemplo, luego, no, pero o que para coño, tener trabajos públicos. y para las casas, para la vivienda, al militar que le desplazan a Rota, por ejemplo, que es un destino apetecible para los americanos, quien haya visitado Rota, pues sabe a qué me refiero. Es cómo viven allí y qué circunstancias tienen, los poblados internos a la base, etcétera.
Vale, pues aumentar eso, aumentas el número de personas que están en unas circunstancias dificilísimas. ¿Vale? Me refiero de pura vivienda. Mira, voy a compartir, lo voy a buscar ahora mismo, un artículo de Cristian que creo que lo he mencionado, pero que merece mucho la pena. Un momentito, revista Ejércitos. Un segundo. A ver, esto no es. Vale. Opinión, no, artículos. Me parece que es. Aquí está, este artículo. Este artículo os lo recomiendo encarecidamente porque Cristian, que no es amigo de poner pañitos calientes, aquí se ha pasado un poco el juego. Compártelo, a ver. Yes. Lo puedes compartir y nos explicas qué ha dicho Cristian. Cristian tiene que venir a este programa, por cierto. Sí, hay que invitarle. Sí, porque aparte acaba de sacar libro, este que veis aquí, La Guerra Ucrania 3. Con permiso, acabamos en la pequeña parte que me corresponde. Y hombre, pues en este artículo lleva a unas consecuencias que por más que sean desagradables, a día de hoy parecen difíciles de evitar. El desarrollo de todo del amplio abanico de municiones contra carro y antiblindado, desde el FPV, pasando por el misil, las minas y lo que usted quiera, nos lleva a un problema muy obvio, que es, al final, no hay manera de asegurar que no se lleven, o sea, que por avanzado que, por ejemplo, sea un carro de combate, con un número suficientemente significativo de medios en su contra, no se le reviente. Desde, insisto, FPVs, misiles y lo que usted quiera. Entonces, llegados a ese punto, si se asume que esa es la realidad, la pregunta que hay que hacer es, en tanto que las pérdidas van a ser muy elevadas, quizás la transición se debería plantear hacia sistemas más sencillos de los cuales se pudieran asumir más pérdidas. Y esto que digo, como lo explica Cristian, es espantoso, porque lo que se está hablando es que en un conflicto de alta intensidad, pues para mantenerse en el conflicto y no ser derrotados, se tendrían que asumir unas pérdidas inasumibles hoy para sistemas exquisitos y pequeñas plantillas en nuestros ejércitos profesionales. Claro, aquí la pregunta que me surge es, ¿estamos seguros de que en tanto que no podemos pagar un aumento significativo de las plantillas de soldados profesionales, que nos podemos ver en una situación de que vuelva el servicio militar obligatorio en España, Francia o Alemania? Yo, sinceramente, aquí utilizo una expresión que ha popularizado mucho Jesús Pérez Triana de la sociedad posheroica. No veo nuestra sociedad sacrificándose por su país. Entonces, mi matiz a lo que dice Cristian es que en el futuro la apuesta tiene que ser decidida y la ejecución rápida para deshumanizar el campo de batalla, para el máximo de recursos, de elementos de todo el ecosistema, sustituirlo por máquinas sin hombre dentro. Actualmente no se puede hacer. Sustituirlo por máquinas. Sí, claro. Que sea una lucha entre... espectacular ya el uso de drones terrestres. Luego hablaremos de drones, pero espectacular cómo, por ejemplo, están colocando minas. Y entre otras muchas cosas, pero mucho más allá. Esta foto que se ve aquí de pérdidas rusas en Avdiivka, por ejemplo, pues estamos hablando de que ahí se han perdido con bastante probabilidad, si todos los carros fueran pérdida total, al menos como minimísimo 15 carristas. No, ¿qué coño? 15, perdón. 9 y 2, 11 carristas, más la tripulación de ese blindado que parecería, no estoy seguro si es un BMP-3, sí, parecería que es un BMP-3. Ponte que se han perdido ahí, qué sé yo, 15 personas, 15 militares, 18 militares. Y eso ha sido un momento de un día en la batalla de Avdiivka. Los rusos de momento lo pueden aguantar. ¿Nosotros lo aguantaríamos algo así? No. Eso en España hubiera generado una ola de convulsión tremenda. Y en Alemania y en Francia, tú imagínate perder cada mes
cerca de 100 carros de combate con sus tripulaciones. Nosotros en 2 meses y pico nos quedamos sin carros, por ejemplo. Sí. Bueno, hemos hablado de granadas, de artillería, hemos hablado de infantería, del número de soldados que necesita España y Europa. Ahora te voy a hablar de drones. Necesitamos, y además este es tu negociado, necesitamos adquirir una cantidad enorme, porque lo que vemos en Ucrania es que la guerra se está peleando de forma muy distinta. Los drones son literalmente indispensables. Creo que ha sido una de las mayores adaptaciones que ha hecho Rusia, tanto en drones para reconocimiento como en munición merodeadora o drones kamikaze. Luego es cierto que sí que hay un menor número de drones estilo Bayraktar, etcétera, que puedan lanzar misiles. ¿Qué opinas de la dronería? ¿Qué debería hacer España? Ya de antes de la guerra a Ucrania había distintas iniciativas para potenciarla. Desgraciadamente, teniendo como tenemos empresas y enormes profesionales que llevan años proponiendo sistemas de diferente tipo, no ha sido una prioridad. Y lo que debe hacer España es lo que tiene que hacer toda Europa, priorizarlos. Tanto a nivel industrial, como a nivel doctrinario, como a nivel probablemente en un futuro inmediato de organización de las Fuerzas Armadas y hasta policiales. Esto es, en las fuerzas rusas y ucranianas cada vez se están integrando a distintos tipos de drones de manera orgánica hasta las unidades de menor entidad. Hay para muchas situaciones, los ucranianos explican cuando vienen acá a formarse que no entienden eso de no disponer de un dron todo el tiempo, o muchos todo el tiempo. Hay muchísimos testimonios recentísimos de este mes de enero en distintas partes del frente en Zaporizhia y Gerson, sobre todo en este último, y también un poco en Donetsk, me refiero al Oblast, en la que unos y otros, por igual, hablan de una densidad inédita de todo tipo de drones. Si alguien ha escuchado este tipo de drones, y yo me sé de alguien que lo ha escuchado, simplemente el oír el zumbido de esos aparatos, que sabes, yo creo que el peor zumbido no es en algunos casos el que ya tienes encima, que es bastante atronador si está muy cerca, no. El zumbido es el que te llega, yo creo que el peor debe ser el que, digo debe porque no me lo he tenido, no he tenido la experiencia directa de saber lo que venía a continuación contra mí, que lo pillas en el justo límite del oído y que lo escuchas un minuto y luego otro y luego otro y escuchas zumbidos de diferente frecuencia porque hay diferentes tipos de drones acechándote, que hay drones que te van a tirar unas cuantas granadas de humo para sacarte de tu trinchera o de tu búnker y en cuanto salgas te van a empezar a caer un dron detrás de otro.